Bueno, pues como tenemos por costumbre, a veces en verano, ¿no? Ya desde el domingo pasado, pues vamos a predicar algo diferente de lo del libro de Marcos, un tema libre. A veces dejarle a un filósofo un tema libre puede ser un poco peligroso, en el sentido de que se puede uno enrollar demasiado. Y además que justamente, aunque normalmente no lo hago, sí voy a tocar un poco el tema filosófico. Y claro, no quiero que se me agobie nadie, porque voy a reducir muy al mínimo la terminología filosófica que voy a tratar, pero al final sí que va a tener relevancia y va a tener conexión con lo que vamos a ver de la Escritura y sobre todo con algo muy importante, que además es algo que a muchas personas cuando lo conocen o cuando lo saben les cambia la vida, y eso es justo lo que vamos a tratar aquí. Vamos a tratar el tema del propósito, en sentido amplio y en sentido individual, hasta el punto de que cuando hablamos de propósito, muchas veces salen palabras como destino o como determinación o predestinación o cosas así, ¿no? Pero propósito es una palabra muy bonita y es una palabra preciosa porque cuando lo conocemos, cuando le vemos sentido a lo que hacemos, a lo que nos pasa, a nuestra vida y al mundo en el que vivimos, nuestra vida cambia muchísimo. Y ha habido muchos esfuerzos, y lo digo para que estemos atentos, pues cuando leemos ciencia, cuando leemos en los periódicos, mucho del discurso que leemos y que escuchamos tiene que ver con quitarle propósito a las cosas. Vivimos en un mundo sin propósito, la ciencia nos describe un mundo sin propósito, no hay propósito en la existencia humana, no hay propósito en el mundo y las cosas que existen en él, y ese tipo de cosas. Esto tiene una dimensión, por un lado, apologética, porque nos sirve pues, para dar razón de nuestra fe. Por otro lado, tiene un propósito práctico, porque cuando tu vida tiene propósito, sabes cómo actuar, sabes qué hacer, sabes cómo desenvolverte, cómo actuar, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la libertad, que es pues ese instrumento que tenemos y que Dios nos ha dado para poder elegir y transformar nuestra realidad y tomar caminos, elegir unos y no seguir otros. Eso sería una perspectiva global de lo que vamos a ver ahora. Por eso, aquí hay algo de filosofía. Claro, si hablamos de libertad, de propósito, de finalidad, todo eso se ha argumentado filosóficamente muchísimas veces. Y ya os digo, para poner solo un ejemplo de cómo el propósito puede marcar el discurso y el sentido y todo lo que nos rodea, por ejemplo, en la ciencia de la biología, si uno lee un poquito, yo leo mucho sobre eso, hay como una obsesión por quitarle propósito al mundo de la vida y a las especies animales, naturales y todo eso, ¿no? Hay como una obsesión por poder argumentar que no hay finalidad en las cosas, sino que todo es un accidente o una casualidad, ¿no? Claro, ese no es el mundo que nosotros creemos y que nosotros defendemos y que la Escritura nos enseña. No tiene nada que ver con eso. Y eso se puede argumentar. ¿Cómo se ha argumentado? No le voy a dar una vuelta a la historia de la filosofía sobre esto, pero somos muy herederos del mundo griego, y aunque voy a mencionar alguna palabra griega y que nadie se asuste, al final van a ser 2 o 3 y al final nos vamos a quedar con una. No es griego bíblico, pero sí le vamos a poder dar sentido a esa palabra de verdad cuando lo conectemos con la Escritura, ¿no? Bueno, pues normalmente lo que se suele decir es que nosotros, o de los cristianos se dice que vivimos en una cosmogonía, como una especie de fantasía o de mito acerca de cómo es el mundo, y la ciencia nos enseña una cosmología, que es un universo racional, basado en leyes y ese tipo de cosas que nos hacen entender cómo funciona el mundo y que lo estudiamos a través de la ciencia, ¿no? Es un mundo donde hay procesos de cambio y nosotros podemos entender esos cambios, esos procesos como que no están orientados hacia nada, o podemos entender como que esos procesos y esos cambios obedecen a un fin último, que es lo que nosotros los cristianos creemos, ¿no? Creemos que
nosotros vivimos en un mundo que es un mundo creado, que somos criaturas creadas, que el ser humano específicamente ha sido creado como lo ha sido, y vamos a ver qué propósito tenía Dios para la creación del ser humano, ¿vale? Eso que es tan general y que parece tan abstracto, al final tiene consecuencias concretas en nuestro modo de vivir, las tiene, ¿vale? Bueno, con el tema de lo del cambio sí que ha habido mucho debate y mucho lío en la antigüedad, ¿no? Y como anécdota voy a mencionar pues, un par de doctrinas de Aristóteles que tienen que ver con esto, ¿no? Aristóteles quería argumentar un problema muy antiguo, que era el tema del cambio, ¿no? ¿Cómo se puede una cosa convertir en otra o transformar en otra, ¿no? Y utilizaba una palabra muy curiosa, y que nadie se asuste con la palabra, no sé si alguien la ha escuchado antes o la estudia en el instituto o la estudia filosofía, hipokeimenon. No sé si a algunos os suena esa palabra, ¿no? Pues básicamente hipokeimenon es una palabra que Aristóteles eligió para definir ese algo que cambia, que antes era una cosa y ahora es otra, pero como no sé qué queda de esa cosa y cómo ha llegado a ser otra, os puedo poner por el ejemplo típico que se pone en estos casos, ¿no? Pues tenemos un huevo que se convierte en una oruga, forma una crisálida y luego una mariposa. Mirad la diferencia que hay enorme en todos estos cambios, ¿no? Pues al final, ese producto final, esa mariposa, ¿tiene algo que ver con lo que era antes? ¿Es lo mismo que lo que era antes? ¿Qué es lo que hace que siga siendo lo mismo, que mantenga su identidad? Pues Aristóteles diría, pues ese algo que no sabemos qué es y que ha pasado por todo el proceso se llama hipokeimenon, el sujeto del cambio, el que experimenta los cambios. Si hablamos del ser humano, pues nacemos prácticamente de células sexuales, nos convertimos en bebés, crecemos, nos formamos adolescentes, adultos, envejecemos y morimos, ¿no? Y en todo ese proceso muchas veces podríamos no reconocernos, incluso por los cambios de carácter, cambios de pensamiento, cambios físicos muy profundos. Y sería la misma pregunta, ¿qué queda? ¿Quién es o qué es esa cosa que ha ido cambiando y que se supone que ha sido siempre la misma? Básicamente, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el propósito implica que algo que está en una situación determinada o que existe de una manera determinada debe seguir un camino para transformarse en otra cosa diferente. Y la vida cristiana tiene mucho que ver con eso. Alcanzar un propósito que es el que Dios ha determinado para nosotros, igual que Dios ha dado un propósito al mundo y que ha tenido una evolución determinada bajo el designio del Señor y no de una manera accidental o fortuita. Así que voy a comentar la otra palabra, que es la que más me interesa, de este griego también antiguo, y que a mí me parece una palabra muy bonita y que puede definir mucho el marco de todo esto. Es una palabra que además en castellano, nadie sabe por qué, pues ha adquirido un significado muy diferente del que tiene realmente originalmente en filosofía, en el mundo griego, en Aristóteles. Seguro que esta palabra suena más, entelequia. Y normalmente, ¿qué se entiende por entelequia? Pues si leemos el diccionario de la RAE, te dice cosa irreal, ficción, ilusión, invención, fantasía, quimera, algo irreal, incluso utópico o algo así. Bueno, nada que ver el significado que realmente tiene, y cuando os comente el significado que Aristóteles le dio cuando usó esta palabra por primera vez, veréis que tiene un significado, a mí me parece precioso, y que se puede aplicar a nuestra vida, al propósito del mundo, a cómo Dios hace las cosas, al proceso que sigue Dios cuando encamina las cosas para que alcancen el propósito y la perfección que él había pensado, ¿no? Bueno, pues viene, la palabra enteles, de entelequia, significa completo, estar completo. Telos, en griego, significa finalidad. Y egein, que es la última parte de la palabra, y a mí me suena mucho porque el verbo ejo lo he escuchado toda la vida, supongo que muchos sabéis que
Mi madre y mis abuelos eran griegos y he escuchado esto. Pues ejo, el verbo ejo significa tener. O sea, fijaos lo que significa tener la finalidad completada, haber alcanzado su máxima y excelsa perfección, haber alcanzado aquel propósito para el que esa cosa existe o está hecha. Y aquí está un poco la distinción, porque para los antiguos una mariposa, un huevo, una oruga no era más que algo que siempre ha existido, que nadie le ha dado forma, que nadie lo ha creado y que dentro de sí tenía como ese principio de alcanzar la perfección por él mismo. Eso es lo que llamamos en filosofía la inmanencia, ¿no? El que el mundo, las cosas, pues existen por sí mismas y tienen su propio principio dentro de ellas. Supongo que suena muy extraño esto para nosotros porque nosotros pensamos en lo contrario, en lo trascendente. ¿Y lo trascendente qué es? Lo trascendente es que el propósito o la forma que tiene una cosa, como ha sido hecha, se lo ha dado a alguien desde fuera. Ha sido creada, ha sido formada y hay un propósito para ella. Y tal como ha sido pensada y creada, alcanzar su perfección sería pues aquella finalidad que su creador ha dado a esa cosa. Me parece un pensamiento muy extraño para nosotros, pues pensar que una rana ha existido siempre y simplemente llega de renacuaja a rana porque, bueno, el universo es así, siempre ha existido así y existe la virtualidad de que una cosa alcance esa perfección ella misma, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa visión del mundo, ¿no? Pues, ¿qué es lo primero que nos tenemos que grabar a fuego? Pues que el mundo ha sido creado y tiene un principio. Eso es algo muy básico. Si nosotros leemos y abrimos la Biblia por la primera página que nos encontramos con Génesis 1:1, que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Que es de lo único en hebreo que me sé de la Biblia es justamente esas tres primeras palabras, ¿eh? Dios creó, ¿no? Bereshit bara Elohim, ¿no? De hecho, el libro en hebreo se llama Bereshit, ¿no? Es el principio fundacional o el principio del relato que nos tiene aquí, ¿no? Que el mundo ha sido creado y fundado con un propósito. Y que ha sido la voluntad de Dios la que con la palabra de su poder, con la sola palabra de su poder, ha fundado el mundo. Y que no ha sido una creación a capricho, no ha sido que Dios se ha propuesto pues como hacer un experimento o crear una obra que luego va a abandonar, porque dentro de las muchas teorías que hay no solo es que Dios no existe, algunos dicen que existe, que creó el mundo y que luego lo abandonó y que no quiere saber nada de él, ¿no? Entre otras muchas teorías que hay, ¿no? Ese mundo además tiene, es muy conocido Juan 1:1, ¿no? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Justamente la palabra griega que se utiliza aquí es logos, que esa sí que conocemos mucho más, y que significa racionalidad, significa inteligibilidad, significa que algo tiene sentido, que algo puede ser pensado, que algo puede ser entendido. Y la única forma de que eso pueda ser así es precisamente porque Dios le ha dado sentido, le ha dado coherencia al mundo que nosotros conocemos. Y por eso muchos científicos a lo largo de la historia pensaban que cuando investigaban las leyes de la naturaleza, empezando por Kepler, por Newton u otros, pensaban que estaban comprendiendo o accediendo a algo de la mente de Dios, porque el mundo tiene logos. Hay muchas referencias al propósito y al principio de la creación. Voy a pasar un poco deprisa, porque si no se haría esto muy largo, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Hebreos 1:10, que dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O Hebreos 11:3, por la fe entendemos que ha sido el universo constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es doctrina fundamental cristiana que el mundo tiene un principio, que el mundo no existía y que la creación se diferencia de
de Dios, porque hay otras doctrinas y otras filosofías también que hacen como que Dios y la creación sean una sola cosa, ¿vale? Que es lo que llamamos el panteísmo. Pero aquí tenemos claro, Dios ha existido siempre, Dios es eterno, y en un momento dado, Él pone el propósito en crear algo para lo que le ha implementado una finalidad o un propósito claro, y además para Él y también para nosotros. Tenemos más referencias, el Salmo 92, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es anterior a la creación. En Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra vez la misma idea. Dice, por tu voluntad, ¿vale? Bien, bueno, y eso es lo que hemos hecho aquí. De hecho, si volvemos a lo que estábamos cantando al principio, que lo estaba recordando, fijaos que una de las canciones lo dice claramente, fui creado para ti. En otra canción se habla de 1000 preguntas y una razón de vivir. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? Pues porque la palabra nos lo revela, nosotros lo asumimos, lo creemos y luego lo vivimos. Más, aparte del propósito de Dios y del inicio que da Dios a todo lo creado, pues está el propósito específico de Dios para el ser humano, de la creación del ser humano. Eso que llamaba Platón el bípedo implume, ¿no? Ese bípedo que no tiene plumas, esa especie, ese mono que dicen otros que se le iluminó el intelecto en un momento dado, pues para nosotros es una creación específica y especial de Dios, lo cual nos puede hacer sentir muy honrados, porque muchas de las cosas que escuchamos también, publicaciones filosóficas, científicas y demás, pues quieren quitarle al ser humano pues ese carácter de creación especial también, ¿no? Quieren como que se olvide o se niegue que el ser humano ha sido creado específicamente de esa manera. Evidentemente, Dios es el centro y nosotros no somos nada en comparación con Él, pero nosotros para Él tenemos un valor muy específico que nos dio al crearnos y luego en todo lo que tuvo que hacer para restaurarnos. Que alguna de las canciones pues también hablaba de restauración, ¿no? O sea, hay muchos mensajes relacionados con esto. Bueno, uno de los propósitos, o el primero, los enumeramos, pues la creación del ser humano refleja la imagen de Dios. Y lo dice claramente en Génesis 26-27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego, algo de lo que tenemos nosotros es una expresión de lo que Él es una huella o un molde, evidentemente a una distancia muy lejana de lo que Dios es, pero para reflejar su imagen. O sea, podemos entender un poco de lo que es Él incluso conociéndonos a nosotros mismos. Otro propósito muy importante, para tener comunión con Él, para tener comunión con Dios. ¿En qué sentido? Dios nos crea y quiere que estemos cerca de Él y relacionarnos con Él. Ese es el otro gran propósito de la creación humana. O sea, reflejar su imagen, tener comunión con Él. Dice en Génesis 3:8 que de hecho Dios se paseaba por el huerto del Edén y estaba presente ahí cuando Adán y Eva estaban por allí. O sea, Él se hacía presente, les hablaba, tenía relación con ellos, una relación directa. Algo que debía ser algo muy especial y que lamentablemente pues luego se torció. Luego, un tercer propósito de la creación del ser humano es algo que ya se había mencionado al hablar de la imagen de Dios. Dice, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias.
Es decir, nos hizo también mayordomos de la creación. Esto se puede entender de muchas formas. De hecho, una de las críticas que se suele hacer a esto, sobre todo de temas de malentendidos con esto, es que como Dios nos ha hecho mayordomos, pues nosotros podemos contaminar, expoliar la naturaleza. Algunos lo han entendido así, ¿eh? Hablamos de ciertos tipos de cristianos que justifican toda su actividad económica y su forma de hacer las cosas en esto. Pero la mayordomía sobre una cosa es cuidarla, respetarla y mantenerla. Nada que ver con expoliar o agotar la creación. Luego, volviendo atrás, reflejar la imagen, tener comunión, ser mayordomos de esa creación que en la que el Señor nos ha puesto. Y luego, en cuanto a la comunión con Dios, más específicamente, el hombre ha sido creado para vivir en santidad y en obediencia a Dios. Cuando hablamos del tema de la santidad, pues ya sabemos que en la cultura católica en la que vivimos esto es una confusión total siempre, ¿no? Porque claro, ¿qué es ser santo? No tener pecado, estar ahí en el cielo para que se le rece, ¿no? Los santos son los creyentes. ¿Y santo qué es? Es estar apartado y tener una vida dedicada al Señor. ¿Qué es un utensilio santo? Aquel que utilizo solo para lo ceremonial en relación con Dios. Y no lo uso para otra cosa. Es algo apartado y especial para Dios. Y obediencia, pues claro, porque tenemos que reflejar ese mismo carácter y esa misma imagen con la que Dios nos ha creado. O sea, si Él nos ha hecho a su imagen y hay algo de su carácter en el nuestro, eso se tiene que reflejar en nuestro modo de vida. Y eso es otra de las cosas que ese propósito original o inicial pues se estropeó, lamentablemente. Más cosas del propósito de Dios para el ser humano, pues experimentar el amor y la gracia. Y esto no es algo para Él, esto es algo para nosotros. El Señor no nos necesita, y eso lo tenemos que tener muy claro. El Señor nos ha creado, le gusta estar con nosotros, le gusta tener comunión con nosotros, pero no nos confundamos, el Señor no nos necesita, nosotros le necesitamos a Él. Y Él lo que quiere es que nos beneficiemos de esa relación. Es que eso es lo que quiere. ¿Acaso la Escritura no lo deja claro por todas partes? ¿No? El Señor quiere que nos beneficiemos de estar cerca de Él, que nos beneficiemos del propósito original con el que ha hecho las cosas. Luego nosotros pues, hemos torcido todo eso. Específicamente, tenemos en Isaías 43:7, respecto a la santidad, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el tema de experimentar su amor y su gracia, en Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que, fijaos la importancia de ese propósito del mundo y de que ya antes de que Él lo creara, ya nos amaba, ya nos quería a su lado, ya quería esa comunión, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, un honor y un lugar que el Señor nos da, que ya es todavía mucho más que la mayordomía, ¿no? Reyes y sacerdotes, hijos suyos. Estos son palabras muy fuertes para lo que es Dios y la distancia que hay con respecto a nosotros. Más propósito de Dios para el ser humano, para disfrutar de la eternidad con Dios. O sea, una comunión, además, sin fin. Y un perfeccionamiento del ser humano que si escogemos el camino que el Señor nos ha marcado, pues no solo empieza en esta tierra y en este mundo físico, sino que continúa con Él en el mundo espiritual. Seguiremos creciendo y conociendo y sabiendo más y experimentando más del amor de Dios siempre. O sea, la vida eterna empieza ya y sigue al lado de Dios.
Luego, cuando este mundo en el que su propósito se ha torcido y que el pecado ha malogrado, ¿no? Pues dice en Apocalipsis 21, del 3 al 4, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque hay que recordar que Dios hizo una creación sin muerte, sin dolor, en toda su perfección, y eso se va a restaurar y eso se va a recuperar. Y que el propósito de Dios siempre fue una eternidad con Él. Estos son propósitos básicos del ser humano y vamos a añadir uno más, que es pues realizar las buenas obras en Cristo. Porque, ojo, somos agentes, sabemos lo que significa la palabra agente, ¿no? Agente significa el que actúa, ese sujeto que hace cosas. Pues el Señor no nos ha hecho meros sujetos pasivos que simplemente le acompañamos o estamos ahí, no. Es que somos instrumentos y somos agentes del propósito y de las cosas que Él quiere hacer con nosotros y bendecir a otros seres humanos a través de nosotros también. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, cosa que venimos diciendo todo el tiempo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Volvemos a ver el propósito, la finalidad, para que anduviésemos en ellas. Luego, el Señor ha planificado y ha querido para nosotros muchas cosas que además esos planes se vieron truncados en su momento, porque el Señor también nos hizo libres y escogimos otro camino como humanidad y en eso estamos todavía. Pero el Señor ha dado también la posibilidad de restaurar, la posibilidad de enderezar el camino que hasta ahora hemos seguido. ¿Cómo se rompió ese plan? Pues ya lo conocemos, ¿no? Si nos volvemos a Génesis, pues el engaño de la serpiente, que era astuta, más que todos los animales, y el engaño a la mujer para que comiera ese fruto que era agradable a sus ojos, y el fondo de todo eso, la desobediencia. Si el Señor ya te ha dicho que las cosas son de una manera, se deben hacer de una manera, para que funcionen. Él es el creador de todo, Él sabe lo que funciona y lo que no, Él sabe lo que nos conviene y lo que no, Él quiere nuestro bien. ¿Por qué elegir algo diferente que aquello que nos ha dicho que es bueno para nosotros? Pues tenemos ese hecho histórico de desobediencia que nos puso en esta situación. Consecuencias de que entra en el pecado en el mundo, pues entra la muerte, se pierde la comunión, esa imagen de Dios que éramos se distorsiona, se pierde, y la misma creación, como dice Génesis 3, de 17 a 19, no lo voy a leer ahora, pues se hace maldita, hasta ese punto. En algún momento incluso dice el Señor que hasta se arrepintió de la creación que había hecho, por el dolor que sentía por ver cómo algo tan bueno que Él había hecho lo habíamos malogrado de la manera en que se había hecho, en que nosotros lo habíamos hecho. ¿Qué pasa entonces? Pues que ese propósito que el Señor había puesto en la vida humana se pierde por completo. El ser humano vive para sí mismo una vida egoísta, con un corazón engañoso y perverso, como dice en Jeremías 17:9. Se pierde el propósito de vivir en santidad, se cambia la obediencia por el egoísmo, que además un egoísmo malentendido, que termina en idolatría, porque el egoísmo se supone que es buscar para sí mismo, ¿no? O vivir para sí mismo.
Pero incluso viviendo para nosotros mismos o desobedeciendo a Dios, no estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos en realidad. Nos estamos engañando. Romanos 3:23, ¿no? Pues por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se acabó ese plan maravilloso que Dios tenía para nosotros. Se acabó ese propósito que Dios había puesto en el mundo. Pero el Señor no quiso dejar las cosas ahí. Y evidentemente la obra de Cristo y todo lo que ha hecho daría para mucho, así que lo voy a resumir en un solo versículo que creo que resume mucho de hasta qué punto Dios ha puesto la carne en el asador y cómo se ha involucrado y lo que ha arriesgado siendo Dios para que nosotros pudiésemos tener vida en abundancia, para que esa relación se restaurara, para que ese propósito se encauzara, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 8, ¿no? Cuando dice, pues haya pues en vosotros este sentir, ¿no? Que también hay en Cristo Jesús, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Tenía Dios necesidad de pasar todo lo que pasó y vivir todo lo que vivió en esta tierra? ¿Había necesidad de ello? Nos lo merecíamos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy pocas palabras y un resumen muy grande para algo que da para muchísimo más. Pero claro, si queremos hablar de propósito global y de lo que Dios ha hecho, pues es que no nos da el tiempo. Ahora, ¿qué nos muestra en esto? Siendo Dios, siendo quien es, y renunciando al privilegio de ser Dios, y tomando el lugar de siervo, siendo Dios, pues Él hace lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y que predicó con el ejemplo, como nosotros mismos a un nivel mucho más bajo no somos capaces de hacer, muchas veces, ¿no? Hoy lo de humillarse no está de moda, ¿no? Supongo que habéis escuchado todas las noticias de los currículum, ¿no? A todo el mundo le gusta parecer más grande, ¿no? Ser más, proyectar más, representar más de lo que uno es, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Hay quien se cree mucho sin ser lo que dice ser, y Dios, que lo es todo, es capaz de renunciar y humillarse por amor. Luego tenemos una forma de nosotros reconectar, encauzar, enderezar ese camino del que nos hemos apartado, ¿no? Ahora, específicamente, vamos a enfocarlo más aún hacia la vida cristiana. Todos hemos nacido un día y en un año. Para más pistas, yo nací el famoso Sábado Santo de la Transición. Si alguien el Sábado Santo Rojo, que llaman, que es cuando Suárez legalizó el Partido Comunista de España, y una fecha muy señalada de la transición, y ese fue el comienzo de mi vida. Además, mi abuela, griega, que me tenía en brazos, estaba muy asustada porque vio banderas comunistas por todas partes. Yo iba conmigo, se asustó y se metió otra vez en el hospital, ¿no? Porque le daba miedo, digo, uy, ¿qué está pasando aquí? Ese fue el comienzo de mi vida. Pero todos los cristianos tenemos otro comienzo, ¿no? Que es cuando nacemos de nuevo. El mundo tiene un comienzo, nuestra vida tiene un comienzo, pero en la vida cristiana, ¿cuándo se empieza a andar de verdad? Cuando naces de nuevo.
cuando miras para atrás y dices, esa senda que he dejado atrás y que nunca he de volver a pisar, creo que esto os suena, no es el camino que debía llevar, ¿no? Y ya sabemos cómo pues Nicodemo se maravillaba y se preguntaba por esto, ¿no? De cierto te digo, le decía Jesús, que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿quieres comenzar a andar este camino? Lo primero es nacer de nuevo, ¿vale? Y hay una cosa curiosa en esto, y ahí volvemos al hipokeimenon de antes. Ya sabemos que cuando se nace de nuevo, nuevas criaturas somos, ¿no? Lo que dice en 2 Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Hasta qué punto somos el mismo o somos totalmente otro? Desde luego nuestra naturaleza se transforma por completo. Somos una persona nueva, tenemos un propósito nuevo y eso se traduce en la forma de vivir. Eso ya es concreto en la vida de la persona. Y además, muchas veces en las conversiones, sobre todo con ciertas edades, pues hay ese entusiasmo, ¿no? De quiero contárselo a todo el mundo, quiero conocer más la palabra, quiero expresar y que se vea la alegría que tengo por lo que ha sucedido. Luego sabemos que esos primeros amores también se pueden perder, ¿no? Y vemos cómo el Señor a veces reprende ese primer amor que has tenido y que has perdido, ¿no? Más cosas. Aparte de ese nuevo nacimiento, pues claro, tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que convertirnos en la mejor versión de lo que hemos sido o de lo que somos. Y eso no se produce solo con el nuevo nacimiento. Cuando tú tienes el nuevo nacimiento, tienes una nueva identidad en Cristo y has sido regenerado y mora en ti el Espíritu Santo, pero tienes que crecer. Tienes que tener un camino de crecimiento, de aumentar tu conocimiento, de mantener tu comunión. Y en medio de todo eso, y de ese proceso, de ese camino, de ese propósito, pues surgen las pruebas. Porque en medio de tu crecimiento surgen pruebas. Y las pruebas son para tu crecimiento, además. Y además muchas veces, o seguramente las necesitas, pasar por ellas. Lamentablemente, a veces no hay otra forma de que aprendamos la lección. Y muchas veces, cuando pasamos la prueba, miramos atrás y decimos, ¿cuánto me hacía falta pasar por esto? Hay que tener perspectiva, ¿no? Después, ¿no? No me voy a enrollar mucho con lo que la Escritura dice de las pruebas, porque se haría muy largo, ¿no? Pero bueno, ya en Santiago pues lo dice, pues que hermanos míos, pues cuando halléis en diversas pruebas, vuestra fe produce paciencia. En Primera de Pedro, pues vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego. Tenemos que pasar por un proceso. Y quiero que volvamos otra vez a pensar en eso de la entelequia. Muchas veces, desde un punto de vista mundano, incluso si se quiere filosófico, la mejor versión de ti mismo puede ser cuando tú estás en tu madurez adulta, en tu plenitud física, en tu capacidad mental al más alto nivel, donde tienes más capacidad de estudio, de conocimiento, pero la vida cristiana no es eso, o no se basa en eso. Porque por esa razón las personas ancianas son tan valiosas, porque un anciano que ha seguido todo este recorrido y lo ha seguido bien, está en esa mayor plenitud y ha cumplido más esa finalidad que ningún otro. Si has empleado todo tu tiempo en conocimiento, en sabiduría, en seguir una vida de santidad y de comunión con Dios, pues prácticamente cuando estás para morir, estás en tu mejor momento. Y estás preparado además para ello, para ese paso. Más cosas. Pues una vez ya pasado ese sendero
de prueba, porque esto no es la primera vez que lo digo, pero lo voy a decir otra vez. ¿A que acaso el dolor es menos dolor y la prueba es menos prueba cuando vemos que sirve para algo? ¿A que el dolor inútil nos duele más? Seguro que sí. Pero las pruebas nos purifican, nos enseñan obediencia, como enseña el libro de Hebreos, y nos preparan ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa entelequia, de esa mejor versión, de esa mariposa ya con sus alas desplegadas y en su momento más hermoso? Cuanto más nos parecemos a Cristo, cuando más de nuestro carácter es el carácter de Cristo. Esa es realmente esa entelequia, esa finalidad cumplida, que es cuando el apóstol Pablo pues habla de llegar a esa meta, de haber peleado la batalla, de haber llegado al final, habiendo pasado y habiendo superado todo lo que el mundo, todos los obstáculos que el mundo nos ha puesto. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso me parece entelequia una palabra tan bonita. Finalidad completada, propósito cumplido. Llegar a la excelencia y a lo mejor de lo que puedes ser. Y una finalidad que es a la que el Señor ha puesto en ti. No simplemente un despliegue de una naturaleza que va suelta y que no hay propósito en ella. Finalidad completada. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miremos todo el proceso desde atrás. Naces de nuevo, aumentas tu conocimiento, vives en comunión, pasas por pruebas, te vas perfeccionando como ese oro que se está purificando para finalmente convertirte en lo que el Señor quiere que seas, lo que Él tuvo el propósito siempre de que fueses. Y que no estamos aquí para sufrir, sino para disfrutar de la presencia de Dios y de la comunión con Dios, como cuando Dios creó ese mundo de esa forma. Y eso pues, nos lleva a esa plenitud de carácter y de parecerse a Cristo, está claro, y lo sabemos, que no es parecerse físicamente a Jesús, es parecerse en su carácter. Que cualquiera que conviva con nosotros sienta que hay algo, ese algo especial que todo el mundo apreciaba en Jesús. Luego, si comparamos la forma, y ya casi acabo, para que nadie se agobie, si comparamos la forma en que conciben el mundo los antiguos, o muchos de los que conocemos, y que quieren quitarle al mundo el propósito que tiene, fijaos la diferencia entre cómo el mundo antiguo, incluso el mundo actual, concibe el propósito y cómo lo concibe Dios, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las cosas en el mundo antiguo? Pues el ser tiene su propia naturaleza, que se despliega, nadie lo ha puesto ahí, siempre ha existido, y no hay algo más allá de eso. ¿Cuál es el propósito del Señor? Pues la perfección de la nueva vida que vivimos, el Espíritu Santo dentro de nosotros. En el proceso que vemos en la vida y en el mundo, ¿cuál es? Pues las cosas suceden naturalmente y no tienen más propósito que ese. Y olvídate de pensar que tu sufrimiento tiene algún sentido, olvídate de pensar que va a haber algún tipo de justicia, vive lo mejor que puedas y luego pues prepárate porque no hay nada más. ¿Cuál es el propósito del Señor? Pues compartir gloria con Él y estar en comunión con Él. Cosa importante también, pues que Dios
inicia, sostiene y termina la obra de sus manos. Lo repito, inicia, sostiene y termina la obra de sus manos. Y ojo, porque no tenemos la perspectiva de Dios cuando todavía la obra está en proceso, como la página web de la iglesia. Estamos en proceso, pero la obra se terminará y se cumplirá porque los planes del Señor no los puede parar nadie. Y ojo, que sería una pena que el plan de Dios que puede cumplirse contigo y que específicamente te ha elegido en cosas muy específicas que Él quiere que tú hagas, que termine haciéndose sin ti. Sería una pena. Y el resultado final, pues la entelequia, la perfección y la finalidad completada. Imaginaos la satisfacción tan grande que es poder decir, pues como leemos al apóstol Pablo, oye, que he peleado la batalla, que he llegado a la meta. ¿Y a quién no le gustaría escuchar eso de, a mí me emociona mucho cuando pienso en estas palabras, ¿no? Buen siervo y fiel, ¿no? ¿Acaso no nos gustaría que el Señor nos dijera eso? Mira, lo has hecho bien. O sea, esa esperanza que puse en ti se ha cumplido. Eso que quería para ti, lo has podido disfrutar. Ha sido de bendición para otros. Buen siervo y fiel. Y en medio de nuestra vida será aumentar esa responsabilidad que te ha dado y al final de la vida, pues, reinar con Él. Resumen del resumen. Y esto sí que es propósito y práctica. Y que se puede vivir ya. Pues el propósito que hemos hablado para la vida humana, para la que Él nos creó. Reflejar su imagen, tener comunión con Él, ser mayordomos responsables de lo que Dios nos ha dado, vivir para su gloria, disfrutar de esa vida eterna que se empieza a disfrutar ahora, que esto también lo he dicho en otra ocasión y lo vuelvo a decir, no es como nos dicen muchos, que parece que debemos dejar de vivir esta vida para vivir la otra. No, no, estamos disfrutando ya de nuestra vida y se prolonga hacia la eternidad. Y experimentar su amor, su gracia y el propósito de buenas obras, que he comentado, que ojo, las buenas obras no es como intentar ganarse hacer méritos. Las obras es nuestra naturaleza transformada, lo que da, o los frutos que da cuando hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Todo esto forma parte de la vida práctica, tras el nuevo nacimiento y esa nueva criatura, de ese viejo hombre que se ha convertido en un nuevo hombre. Nos podríamos volver a preguntar de ese hipokéimenon, qué parte seguimos siendo nosotros y qué parte es totalmente nueva. Pero lo importante es que hemos alcanzado esa entelequia, esa finalidad completada, esa excelencia. Ese debe ser pues nuestro sentir, nuestro propósito, lo que nos anime en el día a día y en nuestra vida práctica. Pues nada, que el Señor pues nos ayude a entender estas cosas y sobre todo lo de siempre, que se trata de vivirla, no de solo entenderla o creerla, hay que vivirla.